autoridades. Debe cerrar el Congreso y largarse todos esos 130 que se han aumentado los sueldos, mientras que el pueblo vive con un sueldo. En Crítica, analizamos, denunciamos y debatimos lo que las autoridades hacen y lo que nos afecta como comunidad. Información, participación en vivo y sin miedo a decir la verdad. Crítica, porque la verdad incomoda, pero hay que decirla. Todos los sábados, desde las 8 de la mañana, por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. Estéreo Villa. Radio Estéreo Villa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. ¿Cansado de la política de siempre? ¿Quieres entender lo que realmente pasa en nuestro país? Pues llegó el momento de unirte a la conversación. Desde la Asociación de Ciencias Políticas te traemos información, debate y análisis sin censura. ¿Qué tal, Runa? Tu voz en la radio. Buenas tardes, perfecto. Ya estamos al aire. Nos hemos demorado un poco, ¿no? En llegar. ¿Tú qué tal, Mariana? ¿Tu día? Hola, chicos y chicas, a público en general que nos está viendo. Pues nuevamente aquí en el programa, bienvenido. Bienvenido. Marcelo, y pues nada, aquí contenta, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy, sí con algunos problemas de tardanza por las clases, pero Exacto. igual nos damos la oportunidad de estar aquí presentes para tocar temas importantes y por ejemplo hoy en día el tema es la izquierda y la derecha. ¿Qué nos quieres compartir, Marcelo? Que no solo es un choque de ideas que está ocurriendo actualmente y que ha, ¿cómo decirlo? Esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Entre generaciones y como dije, no solo es un choque de ideas, sino algo que se debate en la mesa, que va más allá de la justicia, lo económico y lo político, ¿no? Pero ¿de dónde trasciende todo eso? ¿De dónde se origina, mejor dicho, todo ese tema de la izquierda y de la derecha? Pues, por ejemplo, en este caso nosotros con las investigaciones o con lo que vamos viendo en nuestro día a día, es que se dice, en este caso, pues que la izquierda apoya lo social, los derechos humanos como tal, y pues también la igualdad. Y en este caso la derecha es más al lado privado, y pues asimismo también hace que el debate esté puesto para la sociedad, para las personas jóvenes como nosotros. Por ejemplo, en nuestra universidad, hace poco hubo un diálogo en donde justamente dos personas tomaban posiciones distintas Sí. y pues hubo un debate y muy bueno, la verdad, porque enriquece de alguna u otra forma a pensar en cómo nosotros jóvenes podemos tomar una postura y pues así también inclinar a cuáles son más nuestras interacciones en el día a día o también qué defendemos verdaderamente. Me pareció muy interesante lo que tú has dicho sobre el diálogo, porque no solamente escogieron a dos expositores que tengan las mismas ideas, sino que cada uno tenía su propia idea y era contraria a la otra, ¿no? Generando un debate y tensión en el público, pero también que a mí me generaba diversión porque ambos tenían diferentes ideas y exponían su punto de vista, lo cual no significa que estén de todo de acuerdo. Sin embargo, es muy interesante escuchar. Y como bien tú dices, ¿no? El tema de la izquierda y la derecha que se toca también en la actualidad y que esto se origina mayormente, creo, tras la Revolución Francesa, Así en es. donde en donde se tenían que sentar en dos bandos, ¿no? Creo que el rey Luis XVI, en donde quienes se sentaban en la derecha eran quienes apoyaban al rey, al líder, y quienes se sentaban a la izquierda eran quienes estaban en contra de ello, ¿no? Querían justicia, Igualdad. revolución social, Así es. igualdad, y la derecha apoyaba más lo tradicional, ¿no? Lo cual en esta actualidad como que no sabemos muy bien si se ha transgiversado, creo que el concepto de izquierda y derecha, si mal no me equivoco, porque ya Sí. muchas personas tienen como que un concepto errado sobre ello y es importante saberlo y conocerlo también. Sí, e incluso algunos se quieren mantener en la línea central, pero ¿qué tan real es eso? De si verdaderamente te puedes, mantener neutro tal vez, pero como mencionamos es un debate muy fuerte, pero que a través de los contextos va cambiando, porque justamente nace una razón en donde las personas se encontraban sentadas, pero que actualmente lo relacionan con ámbitos políticos, sociales y pues también a través de las exigencias que estos hacen. E incluso había una cosa, pues, que son las ideologías, que en este caso suena más una palabra de libro tal vez, pero ¿qué tan cierto es esto? No sabemos,
ya que como los mencionamos guía más para un partido, no siempre político, o también un movimiento, y pues que la izquierda prácticamente como le decíamos va más para la igualdad y el apoyo a la sociedad, pero que la derecha también tiene algunas cosas que hacen que estos no estén de acuerdo, pero que también en estos años ha ido revolucionando y no se mantiene de la misma manera que antes. Sí, yo que tengo entendido, la derecha tiende a apoyar más lo que es, como había dicho, lo tradicional, la libertad individual, la propiedad privada, mientras que la izquierda como que se aleja un poco más de eso, ¿no? No va por la tradicional, sino que va por la igualdad, la justicia social. eh, Tengo entendido también que justicia social, apoyo a los más necesitados, cero privatización, mejor dicho, ¿no? Así es. Exacto. Y algo que me pareció bien curioso es que hace días una compañera había dicho que por qué no podemos tomar los conceptos de la izquierda y la derecha y unirlos, ¿no? Y esto me hace pensar en que los dos bandos están tan, no por decirlo así, cerrados en su visión, en su idea, pero como que quieren imponer, ¿no? Y eso me hace dudar o pensar por el hecho de que capaz puede haber alguien, un político más adelante, alguien que postula la presidencia, quizás que agarre esos dos conceptos, ¿no? Izquierda, derecha, no solamente en una sola ideología. Porque también hemos tenido, como tú habías mencionado, varios gobiernos que han sido de izquierda y derecha que han dejado huella en este último siglo. Correcto. También, ¿no? Sí, y eso también, por ejemplo, abarcando un poco de cómo es que nosotros quisiéramos que no solo se vayan para un bando, o derecha o izquierda, sino también que vea en la sociedad y también, claro, ver de qué manera podemos avanzar o seguir construyendo como país, pero en el ámbito político. La verdad es un caso un poco conflictivo, pero muy fuerte, que a su vez debe tomar en serio ciertas posturas y pues de esa manera también en cómo es que la sociedad va a sentirse escuchada o en parte también este ámbito del empresarial u otros pues que influyen también trabajar en conjunto, porque en principio se busca eso, no solo a través de diálogos, sino también de de las acciones que se pueden llegar a concluir y pues nada, también ver de qué manera nosotros entendemos esto. Y bueno, el día de hoy, justo nuestro programa busca esto y pues vamos a tener unos invitados más adelante que van a compartirnos sus posturas, pensamientos y pues también en parte qué es lo que ellos sienten que verdaderamente significan estos. Sí, como tú bien habías dicho, vamos a tener dos invitados más adelante, así que no se muevan, por favor, no se pierdan de esto. Más bien, me surge la duda de cuándo tú escuchaste el término izquierda o derecha, porque para ser francos y honestos, yo lo oí a muy temprana edad, creo que a los 11 o 12, por ahí. No sabía muy bien en qué se basaba o qué era el concepto, pero siempre estaba en la mesa familiar, ¿no? Cuando se venían, por ejemplo, las elecciones presidenciales, Sí. yo recuerdo 2016, 2021, cuando estaban en la segunda vuelta PPK y Keiko Fujimori, o en el 2021, cuando tenían que ver, ¿no? Por quién votar en el segundo año de pandemia, si mal no me equivoco. Sí, es que justamente el hablar de eso no casi siempre se da en las mesas, tal vez. En mi caso fue de una manera distinta, porque a través de lo que veía, las realidades, porque en mi caso, pues el aperturar mi mente a ver cuál es la verdadera realidad de nuestro país, o estar en esas zonas que verdaderamente necesitaban el apoyo y todo, pues presencia de autoridades y estados, hace también a que yo personalmente me incline más al lado izquierdo, porque actualmente digo, no me quiero mantener en ninguna línea, pero verdaderamente tu visión o lo que tú también sientes es lo que te inclina más a un lado que a otro. Y pues yo de por sí defiendo y exijo también que nuestros derechos sean reconocidos y todo, no solo como estudiante, sino como ciudadana. Y pues también viendo de qué manera podemos trabajar, porque siento que de igual forma, más que solo ser una ideología o las ideas, pues es el trabajo en conjunto que se busca hacer y pues de esta forma también, por ejemplo, en el ámbito político, pues ver verdaderamente qué partido en este año que viene pues nos va a representar como país, como sociedad y pues viendo también los próximos años que va a gobernar. Entonces, más que una preocupación, sino es un sentir que tal vez yo transmito a través de tu pregunta, pero claro, incluso preguntar a todo el público,
a qué líneas se inclinan y el por qué, o cómo nace esto, porque no siempre te dicen directamente eres de la izquierda o de la derecha. Recordemos que hay cierto grupo que ya identifica con palabras como comunistas o rojitos, que son términos que afectan porque tienen otros significados, pero que lo van relacionando con izquierda o con derecha. Entonces, de esas maneras Sí, también es muy claro. importante informarse, conocer, y en caso no, pues en un próximo programa podemos hacerlo tal vez, pero de esa manera también entender cuál es el verdadero significado de uno y pues apoyar o también hacer entender que también tienen que haber algunos cambios tal vez o no, y pues como tú lo dices, no mantenerse siempre cerrados, sino abiertos a las nuevas ideas y a lo que vaya cambiando en nuestro Justo eso contexto. quería, ¿cómo se llama? Comentar lo último que has dicho, que estemos abiertos y no cerrados, porque bajo mi propia experiencia personal yo siempre he tenido un concepto muy errado de lo que es la izquierda, porque en casa siempre mi padre y mi madre me hablan, ¿no? Sobre la época del conflicto armado interno, el terrorismo entre los 80 y Sí, 2000, y yo pienso que el Perú es un país que está traumado con la izquierda, bajo mi opinión personal, ¿no? Y siempre no me hablaban sobre lo que tú dices, ¿no? Los rojitos, los socialistas, los comunistas, y yo repetía, ¿no? Lo que, ¿cómo se llama? Lo que en la calle decían, o lo que en mi casa decían, o lo que otras personas en mi entorno social decían, pero me abrí, ¿no? De mente y claro. empecé a investigar, empecé a ver y parecía que no eran todo lo que me decían, ¿no? O todo lo que dicen en la televisión o todo lo que dicen algunos políticos, ¿no? Para engatusar, por decirlo de esa manera, o captar la visión de los más jóvenes. Y me alegra que en estas próximas elecciones, al menos yo pienso de esta manera que tenemos alguna esperanza porque bajo el concepto de las redes sociales muchas más personas están inclinadas a ser abiertos de mente, ¿no? Y no estar cerrados Así en una es. sola idea. Mucha más gente cuestiona, mucha más gente dialoga, mucha más gente no se queda callada, que es lo importante, y como que el tema ahora está sobre la mesa, ¿no? Y es importante hablarlo. Sí, y las redes son potencia. O sea, por ejemplo, ahorita un tema a debatir que también debería hacerse con otros aspectos es, por ejemplo, el pan con chicharrón. O sea, más que un tema así popular, nos hace pensar también de que el Perú sí está al tanto de las modas tal vez o de las tendencias que se dan, pero que incluso algunos otros, bueno, aquí otros personajes que están en las redes que dicen, ¿no? ¿Y por qué no hacen ese mismo debate en cómo podemos elegir a nuestro Exacto, exacto, presidente? exacto. Y también tocar los temas que ya están aquí presentes en nuestro país, porque al final, como decimos, constantemente van surgiendo normas, leyes, propuestas de parte del Congreso, pero también situaciones a nivel internacional que nos deberían de preocupar. Por ejemplo, el reciente tema que fue de la CIDH, que en este caso el Perú se hace esa pregunta, si se va a salir o no, y pues esas preguntas también deberían de entrar en debate y no dejar de lado también de que el país sí nos debe de importar, fuera de ver la edad que tengamos y pues aprovechar al máximo este medio que nos permite tanto transmitir o hacer sentir a través de los mensajes, pues qué pensamos verdaderamente y no hacer como que ese silencio que muchos peruanos tal vez lo hacen hasta el día de hoy, y pues no tener miedo a ser criticados o a criticar constructivamente si queremos también ese cambio o esa manera revolucionaria de estos últimos años que hemos tenido, porque como tú lo dices, pues los medios están ahí y nosotros también deberíamos ver de qué manera seguimos aprovechando ese espacio y que sabemos que va a seguir creciendo y expandiéndose un poco más. Sí, exacto. No todo es pan con chicharrón en la vida. Pero claro, esto ha estado presente en las redes y he visto a diferentes ministerios pronunciándose, ¿no? Escribiendo sus comentarios, o al Sí, alcalde de Lima, así es. o a, por ejemplo, influencers, El ¿no? ministerio también se ha hecho Pero presente. ¿dónde estaban cuando, por ejemplo, ocurrían ciertas cosas, otras cosas? O qué opinan sobre lo que tú estás diciendo, ¿no? De que la presidenta del gobierno, mejor dicho, quiere salirse, quiere hacerse a un lado, distanciarse de la CIDH, que por cierto, ¿cómo se llama? Es un tema de mucho debate y creo que Así es. lo había mencionado en anteriores programas, cuando estábamos hablando del presidente Boluarte, que está próxima a terminar su mandato, mejor dicho, en 2026, lo cual hace la pregunta si se hará justicia para los miles de asesinados o si es que como muchos otros presidentes, pues sean a la fuga, ¿no?
Pasando Sí. por otro punto, me parece interesante conocer qué planes de gobierno acá al próximo año van a interesarse los jóvenes, porque no solamente es ver, ¿cómo decirlo?, que le tire hate, si es que se puede decir, a una ideología u otra, por ejemplo, no, como dice el alcalde de Lima, ¿no? No, eso es de caviares, eso es de rojitos, eso es de Ah, zorritos, ¿no? claro. O cómo tú es que piensas sobre ello. Bueno, es que como lo dije, la palabra suena como parte de algo que no tiene como que ese indicio. Lo que decía desde un libro tal vez, pero la ideología como tal se mantiene o como tú lo dices ya personajes que están en rangos un poco más altos como autoridades. Exacto, y es Ya como lo que da, están usando. claro, da como vergüenza ajena ver a supuestamente alguien tan preparado decir eso de un grupo, ¿no? Cuando debería enfocarse en cómo está las propuestas del alcalde sobre los trenes que están, que son chatarreados o que están en mal estado, por ejemplo, en vez de tirar hate o vómito, como se llama un grupo en específico. Sí, es que fuera también de estar preparado o informarse, aquí también hay un punto muy importante, que pues no es solo influir en las personas, porque al final cuando una persona ya va haciendo su uso con la ideología que tenga o el conocimiento, sea poco o no, pues hace que otro grupo de personas más se incrementen o se junten y se queden con esa parte del término que tal vez no es del todo cierto y pues que al final hace que confundan de lo que verdaderamente es, porque por ejemplo nosotros de la carrera como tal seguimos hablando de qué verdaderamente significa el comunismo, también otros términos que nos ayudan a entender de que no podemos basarnos solo en lo que nosotros creamos, sino también desde indagar lo que verdaderamente es hasta cómo es que las personas también pueden llegar a malinterpretarlo. Y pues en este caso, nuestro punto pues es centrarnos justamente no solo en qué significa la izquierda o la derecha, sino también en cómo es que las personas lo van construyendo. Porque como tú dices, o sea, en mesas se ha tocado con la familia y todo, pero desde la idea que ellos también tenían, porque la época del terrorismo ha sido muy fuerte, e incluso a pesar de que nosotros no hayamos estado presentes, pues hace de que lo que nuestros padres nos transmitan a nosotros de lo que se vivió, también tengamos como que una idea y eso se pueda transmitir, pero si no buscamos un poco más a detalle, pues con las investigaciones que se han hecho, pues nos quedamos con esa idea, y la Sí. intención no es esa. Es un poco más de construir verdaderamente rescatando lo que se vivió, claro, por supuesto, eso no se puede quitar, pero también agarrando como que esas versiones que se han podido rescatar por ambas partes. Sí, ¿no? Es justo lo que tú estás diciendo. Eh, como había dicho anteriormente, no solo es una cuestión de choque de ideas o de ideologías, sino rescatar lo que se ha vivido, no quedarse estancado en el pasado. Y pues vendría a ser eso, ¿no? Porque como bien había dicho, creo que el país generalmente está eh, tomado con la izquierda, con el concepto de comunismo, socialismo, y como que es un trauma generacional, si es que estoy usando el término adecuado. Sí, es que principalmente es la huella que dejan en nosotros como peruanos, porque 6, 7 presidentes en estos últimos años es algo preocupante porque nos muestra prácticamente la debilidad institucional que estamos teniendo, no solo porque el peruano verdaderamente no sepa elegir, sino es cómo es que los presidentes llegan al cargo, qué es lo que hacen verdaderamente, qué es lo que se cumple. Y pues esas cosas también hacen que nosotros digamos, ¿somos nosotros los que estamos votando bien o no? Pero al final, si llega una persona o dos candidatos a las últimas elecciones, y pues, ¿por quién vamos? Porque normalmente las redes dicen, por ejemplo, de que si llega Keiko, que normalmente llega casi Sí, a las partes sí, finales, y siempre. llega otro personaje, mi voto sí o sí se va a ir para el otro personaje, que no se ha involucrado con el Partido Naranja. Pero en este caso es de que, para que no lleguemos a ese punto también, de qué manera nosotros podamos hacer de que nuestro voto, por más que sea de solo una persona, de dos, porque de a poco va sumando, pues llegue a ese momento de que esté Keiko o otro personaje, pues que ya sabemos tal vez su historial de delitos en los que estén involucrados y en los que supuestamente no lo están, aunque ya sabemos que es cierto.
pues hacer esa elección correcta, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, de que muchas veces cuando nosotros nos preguntan por qué el peruano vota mal o por qué no sabe elegir a sus presidentes, no es solo por los criterios que se piden para poder postular para ser presidente, sino también la educación, por ejemplo, en los colegios de nivel secundario o incluso jóvenes en las universidades, de qué manera se informan o incluso los docentes transmiten pues lo que verdaderamente pasa en el país, porque aparte de que en pandemia nos vimos estar encerrados y pues a adaptarnos también a las condiciones que se nos estaban dando para poder seguir con los estudios, y ahora también cómo se está retomando, porque a pesar de que pandemia fue hace un poco atrás, digamos que no pasó mucho, pues actualmente sentimos que sigue debilitado el sistema educativo. También debemos de tener en cuenta que, claro, están algunos con sus ideas o también líneas, pero también permitir que el estudiante pueda decidir, como decimos, a qué línea más apoya o también si mantiene una postura más que otra. Pero también teniendo claro que hay cosas que no se pueden esconder, sino también sacar a la luz, porque así verdaderamente el peruano también podría decir sí apoyo a la izquierda o sí apoyo a la derecha. Entonces, eso es como que cosas que tenemos que ir aprendiendo y claro, lo vamos a seguir haciendo nosotros, no solo como estudiantes universitarios, pero también incluso desde el conocimiento que ya vamos teniendo, pues transmitirlo a otras personas, porque la idea es esa, de que en este programa, por ejemplo, pues podamos hacer que ustedes también se sientan, tal vez algunos representados por lo que nosotros transmitimos. O capaz no. También, porque sucede, y eso es aceptarlo, porque al final, como decimos, ustedes son quienes deciden, pero también tenemos que dar una buena decisión al final de todo y quedarnos con posturas o ideas también que sean positivas o también puedan seguir construyendo y aportando. La idea es esa. Sí, es verdad. Vendríamos, creo que a tener un Vox Populi, si mal no me equivoco. Por favor, si es que lo tenemos ahí, queremos conocer la postura de los entrevistados. Oye, Sí, es verdad, ¿no? Por favor. hemos estado correteando a todos los estudiantes Sí, para ¿no? que nos respondan, pero Sí. todos ahí abiertos. Exacto. A ver, tenemos los videos, a ver. Es momento de iniciar con el segmento Vox Populi. Estamos en la Universidad Científica del Sur, donde vamos a realizar nuestro Vox Populi, haciéndole preguntas a las personas. Así que vamos a buscar a nuestro público. Si te digo derecha o izquierda, ¿qué viene a tu mente? Política, de hecho política, en lo que se ve reflejado en la sociedad, ¿no? Los que tienen una idea distinta entre sí, entre los poderes. Bueno, lo primero que vendría a mi mente sería Estados Unidos, también la conservación del dinero y eso. Política y concentración de poderes. Política. A mi mente llega todo lo que tiene que ver con política, ¿no? Las ideologías que tiene cada político, tal vez si va para la derecha o va para la izquierda. Más que todo eso, no sé exactamente, pero ¿y crees que esas etiquetas, las que son de derecha e izquierda, en nuestros políticos se ven representados? Bueno, en la actualidad vemos que estas dos ideologías, que son muy distintas, sí tienen un solo punto de vista. Lo hemos visto reflejado en este gobierno actualmente, gobierno supuestamente de izquierda, pero con más vistas a la derecha, ¿no? En cambio, más antes sí esta ideología era distinta. Cada quien tenía un punto de vista diferente y de cómo hacer las cosas. Bueno, en mi opinión, la derecha no tanto, pero la izquierda un poco más sí, por todo lo que han estado haciendo y las propuestas que ha dado más que nada los últimos dos presidentes. La verdad, actualmente para mí no, porque si bien el gobierno se sabe que es de izquierda, mayormente tira para la derecha y las propuestas cuando son para su propio beneficio de ellos, ahí sí se las aprueban, pero cuando es para beneficio del pueblo muchas veces desvarían y no se aprueban esas leyes. no, a ver, quizás no tanto, por ahí. Sí, creo que sí, demasiado. Creo que ahora todos están, no, este político es de derecha, no, este político es de izquierda, no, yo lo apoyo porque es de derecha, no, yo lo apoyo porque es de izquierda y cosas así. Entonces, creo que está ahí en nuestra política peruana.
Ok, estamos acá de regreso. Fueron interesantes con los comentarios de algunos compañeros, ¿no? Sí, es que ahí bien claro lo han dicho. Si estas ideologías son etiquetas, que cómo es también que ha influenciado en los últimos gobiernos que ha habido, si verdaderamente son un partido de izquierda, cómo iniciaron con las propuestas hasta llegar al gobierno como tal, y si verdaderamente se ha cumplido, porque ahí bien claro nuestros compañeros de la universidad, pues jóvenes mencionan de que no, que se está viendo más un ámbito de derecha por lo que se está viviendo ya en estos últimos años de mandato, por ejemplo, de la presidenta, y pues la cosa sí es preocupante, pero lo que me resalto más de estos videos, pues de las entrevistas que se hizo, es de que los chicos y chicas ya reconocen qué es la izquierda y qué es la derecha, pero desde su punto de vista, claro. Sí, es verdad, ¿no? Como tú bien habías dicho, son interesantes los videos que están acá. Me parece enriquecedor escuchar distintas opiniones que no simplemente son las mismas, sino que puede ser sí, no, tal vez. Como que hay una opinión y no, ¿cómo decirlo? Un titubeo en cuanto a lo que dicen. Ya volvemos. Voz viva de mujer. Un espacio para alzar la voz, Visibilizar luchas y exigir derechos, Hablemos de igualdad. justicia y cambios reales, Porque juntas y juntos construimos un mundo mejor. Escúchanos los lunes, miércoles y viernes Desde las 6 de la tarde, Voz viva de mujer en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. ¿Estás buscando un programa radial para los adultos mayores? Hola, soy Isabel Delgado, conductora del programa Cabecitas Blancas y Corazones Tiernos. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Cabecitas Blancas y Corazones Tiernos. Con entrevistas, noticias, la buena nueva con José Luis Galarza y mucho más. Por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. De lunes a viernes, Diálogo Ciudadano. Con entrevistas, reportes en vivo, debate y el análisis de la política en Diálogo Ciudadano. Con Francisco Ticona. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis y opinión. No hay derecho con Glatzer Tuesta. Por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. Ya estamos de vuelta. Ok, ya estamos de vuelta, de regreso. Y tenemos acá a los invitados presentes que se van a conectar en un momento, por favor. Sean pacientes. Buenas tardes. Aquellos invitados son Diego Luza, te comento, que es un historiador y docente de la Universidad Científica del Sur. Y el otro profesor vendría a ser Igor Valderrama, que es filósofo y también docente de la misma universidad. A ver. Estamos acá con algunos retrasos, pero no hay problema, podemos esperar. Y no te distancies de la pantalla, por favor. A ver. El tema vendría a ser el mismo, ¿no? Izquierda, derecha, si es que es una etiqueta mal contada, como bien habíamos comentado en el programa. Así es. Ideologías en disputa. Habíamos comentado también que las opiniones de los entrevistados en la universidad son muy diversas. Me parece muy interesante cómo es que algunos alumnos accedieron sabiendo que puede haber controversia en sus opiniones, ¿no? Así es. Y recordar también que más que etiquetas o ideologías, esto sucede no solo en los colegios, no Claro. solo en espacios como este, sino también, como hemos dicho, en nuestras casas, dentro de nuestros barrios. Así que para alimentar esta, pues tenemos ya a nuestros invitados listos. Si nos escuchan,
Buenas tardes. Hola. Hola, ¿Qué tal? profe. Estamos perfecto. Bien, buenas. Buenas tardes, profesor Diego Luza. Buenas Bueno. tardes, profesor Igor. Buenas tardes. Bien, Buenas tardes. acá tendríamos algunas preguntas que hacerle a ustedes, si es que nos permiten conocer su postura. Me parece que empezaríamos con el profesor Igor. Por favor, ¿podría decirme, en política se habla mucho de la neutralidad? ¿Qué opinarían ustedes sobre intentar mantenerse neutrales frente a la división entre izquierda y derecha? ¿Es posible realmente no tomar una postura en específico? ¿Me comentan ustedes, por favor? Ya, perfecto. Entonces la pregunta es para los dos. Sí. Sí. Perdón. Ya, perfecto. Yo creo que esa pregunta tiene dos partes, ¿no? O sea, primero, ¿qué implica la neutralidad? Y luego, ¿qué implica la neutralidad versus izquierda y derecha, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, hay como un eco, ¿no? Estoy pidiendo una repetición. Sí, creo que vendría a ser un eco, pero normal, puedes seguir comentando. Ya, perfecto. Y creo que el tema de la neutralidad o sea, hay que cuestionar en general la neutralidad, ¿no? Es decir, cualquier opinión política que realmente tenga valor tiene que tener una cierta representación de lo político, ¿no? O sea, es decir, siempre se hace desde un lugar de entender cómo mejorar la democracia, o cómo entender el rol que tiene la democracia, qué rol tiene la igualdad, qué rol tiene la economía en los procesos políticos. Entonces, siempre se hace desde algún lugar. Ahora, que ese lugar sea izquierda y derecha, tal como usualmente se piensa, eso sí puede ser cuestionable. ¿Está claro? O sea, yo no juntaría la neutralidad, o sea, el no ser neutral, con ser necesariamente de izquierda o derecha. ¿Está claro? Porque además, izquierda y derecha según cómo se entienda. Porque también hay un tema, o sea, yo creo que izquierda y derecha puede ser un referente de construcción, que sí me parece importante tenerlo. El problema es cuando se lo piensa como un eje, digamos, absoluto, ¿no? O sea, izquierda y derecha en los comienzos del siglo XIX estaba pensado más para pensar aquellos que defendían la monarquía versus aquellos que querían un cambio más cercano a la nueva burguesía que estaba planteando una mayor libertades individuales, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante pensar que izquierda y derecha no son absolutos, sino tendríamos que describir qué posiciones están ahí diferenciadas. Y entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, en la izquierda uno puede encontrar desde unas vertientes más cercanas a ideas que vienen en realidad de Marx, que tiene que ver con el comunismo, otras más bien socialistas o la socialdemocracia. Entonces, ahí hay una serie de varias posturas que tienen consecuencias de cómo entender el Estado, cómo entender los derechos, cómo entender además el desarrollo económico, cómo entender el lugar de la libertad. Entonces, creo que, respondiendo un poco resumiendo un poco la idea, creo que no es posible la neutralidad para dar una opinión valiosa, porque siempre se hace desde un interés político, pero también hay que tener cuidado sin desvalorar la diferencia entre izquierda y derecha, sino pensar hasta qué punto, si se la piensa de manera absoluta, estamos perdiendo de vista qué estamos diferenciando. ¿Está claro? Entonces, ahí, cuando decimos que estamos diferenciando, tenemos una derecha que más bien es más conservadora, está apuntando más bien a una serie de valores de tal o cual tipo, o tenemos una derecha liberal que más bien está defendiendo un libre mercado, ¿no? Entonces, es bien importante, creo que lo que en ciencias políticas especialmente, lo que habría que pensar es entender mejor esas diferencias, ¿está claro? Porque si no, repentinamente aparece que hay algo así como un todo homogéneo de lo izquierdo, un todo homogéneo de lo derecho, y en realidad lo que nos sirven simplemente son posiciones relativas que no nos ayudan a entender qué se está jugando en la opinión o en las posiciones en términos de lo que sería gobiernos políticos, ¿no? Entonces, eso es, resumiendo, dudaría la neutralidad. Alguien que es demasiado neutral probablemente no tiene una representación de lo político, y dudaría de asumir rápidamente que alguien sabe qué es izquierda y derecha sin tratar de entender qué está diferenciando. ¿Les parece? Sí. Sí, me parece muy interesante su postura, su opinión. Por otro lado,
Profesor Diego, ¿usted qué opinaría ante la pregunta que hemos realizado? Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Yo también dudaría bastante de la neutralidad, porque en cierto modo la política también es tomar posición sobre algo, fijar inclusive la dirección de varias cosas, de varias prioridades que creemos son los problemas que se tienen que abordar con urgencia en la sociedad. Entonces, yo también dudaría de alguien que dijera, digamos, o que pretendiera ser neutral, porque cada uno de nosotros tiene ya sus posiciones, sus prioridades, tal vez los propios enfoques como ve el mundo. Entonces, en ese sentido, yo diría que más bien es o sea, nos sirve tal vez como concepto, pero es tal vez no sé si decirle ideal o algún imposible, porque eventualmente cada uno de nosotros va a sentar posición sobre algo. Como yo siempre les digo a muchas personas, yo no estoy necesariamente, o ninguno de nosotros está aquí para calificar la opinión de alguien, pero la idea ahí es qué tanto sustento le puedo dar a mi posición. Y entre yo pueda darle sustento con evidencias, con argumentos, a esta posición se hace mucho más fuerte. Entonces, alguien neutral, digamos, inclusive no deberíamos confundir lo neutral con lo de dialogar, porque alguien neutral en muchos casos ni siquiera quiere abrir los espacios de diálogo, ¿no? Sí, y lo que pasa con la neutralidad es que nos lleva a un lugar tan pasivo que mejor no meternos en desencuentro, ¿no? Mejor no abordar los conflictos, por así decirlo. Entonces, yo diría hasta cierto punto también es un poco peligroso y podría tener matices de conformismo en algunos casos digamos, este discurso a veces de la neutralidad, ¿no? Políticamente hablando, o sea, involucrarse en política es tomar posición por algo, ¿no? Es actuar inclusive sobre algo. Entonces, ahí entramos un poquito en contradicción con esta noción de neutralidad. Me gustaría añadir algo, ya que estamos en diálogo, o sea, en realidad se arma un diálogo acá en esta línea. La neutralidad puede, no necesariamente, pero puede tomarse desde la línea de objetividad. ¿Está claro? Que implicaría algo así como ver los hechos políticos o las situaciones políticas desde una perspectiva que tuviera como un objeto que se pudiera mirar sin ninguna posición. ¿Está claro? Entonces es bien interesante esto que señala Diego, que es finalmente o sea, sin neutralidad está más cercano a la noción de objetividad, es un problema, ¿no? Es ingenuo además, ¿no? Porque no es posible tenerla. Pero más bien, yendo en la línea de lo que dice Diego, al asumir más bien que tienes una posición, más bien de lo que se trata es de dialogarla. O sea, de poner tu sesgo, tu lugar, desde dónde estás mirando lo político, ¿no? O sea, los fenómenos como cómo resolver la pobreza, o sea, hay datos, ¿no? hay hechos en el mundo, o sea, definitivamente, pero una vez que son interpretados o mirados, están mirados desde cierto lugar, ¿no? Hay una mirada diferente, de una perspectiva mucho más liberal de qué se tendría que hacer con la pobreza, con ciertos problemas económicos, de tal tipo, versus alguien que tiene una perspectiva más socialdemócrata u otro. Entonces, se trata más bien de esclarecer o sea, poner los sesgos en la situación de diálogo y discutirlos más bien. Ok, muchas gracias. Interesante, ¿no? No hay grises en esto. Cada uno como político toma una decisión, o mejor dicho, una posición con respecto a un tema u otro. Más bien, otra pregunta que vendría a ser para ambos nuevamente. Si traemos el tema a nuestra realidad, ¿cómo se expresan la izquierda y la derecha en el Perú? ¿Qué particularidades tiene nuestro caso frente a otros países de América Latina? Me parecería muy interesante escucharlos. Sí, ya comienza tú, Diego. Ok, perfecto. Bueno, yo en primer lugar, hablaría de, digamos, retomando una idea que también mencionó Igor hace un momento, hablar de izquierdas en plural y derechas en plural. Porque, digamos, hoy en día tenemos un ambiente de tanta polarización que nos olvidamos que hay, digamos, muchos orígenes de ambos, digamos, espectros, llamémoslo así, políticos,
Y hay muchas experiencias, porque inclusive a la hora que ustedes mencionan los países latinoamericanos, cada país inclusive ha tenido, por así decirlo, su propio laboratorio entre estas posiciones políticas, ¿no? Han habido inclusive gobiernos en diferentes países que tal vez eran consignados como derecha, pero sin embargo proponían en cierto momento algunas reformas sociales. Bueno, el típico ejemplo que agarran también con las izquierdas es que muchas de ellas se dan, digamos, en sistemas dictatoriales, ¿no? O dicen ser de izquierda y se dan en sistemas dictatoriales. Entonces, yo creo que en el Perú, si hablamos de izquierdas y derechas, tenemos que ver bastante qué grupos han estado detrás de las agrupaciones políticas, ¿no? Conocemos, digamos, justo estábamos trabajando con Igor esto en un curso en la universidad. En el tema, digamos, en el caso del Perú, las izquierdas tienen orígenes e inclusive experiencias que tratan de tomar de diferentes partes del mundo, que hasta el día de hoy siguen, por así decirlo, atomizados cada uno en la experiencia o en los diferentes principios que cada uno de ellos defiende, ¿no? Antes era mucho más, y con esto digo el siglo pasado, antes era mucho más marcado qué grupo o qué partido de izquierda, por más de que se diga comunista, etcétera, qué ideales defendía teniendo su referente en el modelo de otro país, ¿no? Algunos decían pro Cuba, pro China, pro etcétera, ¿no? Y de acuerdo a la experiencia que habían tenido, las lecciones que decían aprender de las otras experiencias se identificaban mucho más rápido. Entonces, no teníamos, por así decirlo, hubo también experimentos de juntar las agrupaciones de izquierda, pero creo que en muchos casos tienen que ver sobre todo a quienes han visto de estas experiencias y qué es lo que han querido rescatar. Evidentemente, en algunos casos, lamentablemente, algunas agrupaciones han querido imitar estos ejemplos e inclusive usar medios como la violencia, ¿no? Sí. Que para nada se encuentra justificada. Pero en el caso de la derecha también hay matices digamos, se había hablado hace un momento sobre la defensa del Estado, el papel del Estado, el papel del mercado, pero no es un solo papel o no es, digamos, un solo mercado. El sistema económico es algo bastante complicado que tiene muchos matices o muchas prioridades e inclusive los objetivos para los cuales se utiliza pueden variar bastante. Entonces, con esto cierro. Creo que más bien en el Perú, en el Perú en concreto, pero también en Latinoamérica son bastantes las experiencias y diversas, mejor dicho, las experiencias que se tiene tanto de derecha como izquierda. Muchas de ellas obedecen a un contexto en específico y más bien deberíamos tener en cuenta qué está sucediendo ahí, digamos, no tratar de imponer izquierdas y que esto es izquierda y derecha, sino más bien primero leer el contexto y qué se está dando y qué está sucediendo a partir de eso y de ahí tratar de ver, ok, cómo está surgiendo esta posición ideológica, cómo está surgiendo esta idea de política, cómo está surgiendo esta noción de Estado. Y vamos a ver que tenemos resultados diversos, variables, inclusive algunos que se enfrentan dentro de una misma ideología. Ha habido, digamos, momentos donde las mismas izquierdas han estado en disputa porque no se ponían de acuerdo sobre qué rol querían darle al Estado, ¿no? O qué rol querían darle a diferentes sectores de la sociedad. Mariátegui se peleó con la Internacional Comunista en un momento porque no se ponían de acuerdo sobre el papel de los campesinos, por ejemplo, ¿no? O el valor de lo indígena que le daba Mariátegui no necesariamente era algo que compartía la Internacional Comunista, ¿no? Entonces, inclusive dentro de la derecha también algunos abogan un poco más sobre la, digamos, la doctrina de... ahorita se me confunden un poco los términos, pero por ejemplo, del valor social del mercado, ¿no? Entonces, hay muchas izquierdas, muchas derechas, y es un panorama, la verdad, diverso, complejo, que creo que entre derecha e izquierda tal vez nos limita mucho ver
todos estos aspectos. Sí, y me parece muy buena, ¿eh? Rescatando sobre todo esa parte del origen como tal y también recordar que existen diversas maneras de cómo ve una persona cuando apoya más a la izquierda y a la derecha. Me parece excelente ese punto. Bueno, y ahora también queremos escucharlo, profesor, y pues alimentarnos más. Verdaderamente eso es lo que buscamos en el programa. Bueno, muchas gracias. De nuevo, me parece valiosísimo tener este espacio de discusión. Mira, en realidad, Diego ha dicho varias cosas, solamente voy a puntualizar un par de cosas más, pero creo que coincido con mucho de lo que ha dicho Diego. Pero es bien importante, ¿no? Esta mirada. Yo creo que primero lo que dice Diego, ¿no? O sea, empezar a pensar las fuentes de la izquierda, las fuentes de la derecha. Nos sirve de alguna manera esa diferenciación, pero es importante asumirla, que si homogeniza ya no nos sirve. Lo que nos sirve es un poco ubicar las fuentes, ¿no? O sea, mucho de la izquierda, o buena parte de los movimientos que se declaran de izquierda, en realidad tienen una discusión fuerte con el comunismo y el socialismo en los inicios de los 20, y uno de sus ejes, por ejemplo, era el antiimperialismo. O sea, la conciencia de que hay una serie de influencia, especialmente norteamericana, en una serie de actividades políticas alrededor de Latinoamérica, y entonces era la lucha por lograr una cierta autonomía política. Por un lado estaba ese es un leitmotiv que no iba a explicarlo todo, pero nos ubica en un lugar. En el Perú específicamente, el tema de lo andino, ¿no? O sea, con la condición del indígena, en realidad, que está en una condición de derechos, está en una condición de desigualdad, claramente desigualdad. Entonces, hay toda una discusión de qué hacer con lo andino, qué hacer con lo andino racial, con lo andino cultural, y ese encuentro que era el Perú, qué hacer en general con las tradiciones económicas que venían, que eran cuestionadas desde la mirada socialista y comunista en relación con la economía, no como un sistema igualador, sino más bien como un sistema diferenciador y constructor de competencia, ¿no? Entonces, alrededor de esos ejes se han construido varias diferencias, y me parece es importante mapearlos, porque si no, perdemos de vista las discusiones que están detrás, ¿no? Igual pasa en la derecha, ¿no? La derecha también tiene, o sea, tenemos toda la tradición liberal, toda la tradición republicana, en fin, y entonces ahí es muy corto el tiempo para situar todo esto, pero yo no quiero que se deje perder de vista también es otro punto. Hay espacios que tienen que ver con lo ideológico discursivo, pero también hay un espacio de poder político ejercido directamente que nos muestra, por ejemplo, que varios discursivamente constituidos como izquierda, entre comillas, ¿no? O sea, digamos, lo que sea izquierda en varios sentidos que se está planteando, y lo que nos manifiesta es que hay una continuidades políticas que terminan disolviendo esos discursos. Entonces también hay que leer no solo el eje izquierda-derecha desde los discursos, sino una lectura de las políticas económicas, las políticas sociales que se siguen y qué continuidad tienen, y muchos de esos son ideologías aplicadas que no son discursos que se presentan en las elecciones, pero que se ejecutan en lo político real. Se tiene. Entonces, no está en juego solamente lo que elegimos en lo que nos prometen los candidatos, sino también lo que está constituido en el proceso, en los espacios políticos de toma de decisión, que no cambia. Y entonces parece que una mirada de lo económico, una mirada de lo social que no cambia. Entonces, yo creo que miraría, especialmente en Latinoamérica, miraría por un lado las ideologías como discursos, pero también miraría los sistemas políticos, cómo están construidos y cómo se vuelven impermeables a ciertos cambios, y que en realidad disuelven muchas de las discusiones que hay. Y vuelvo a la pregunta que ustedes se hicieron anteriormente, ¿no? Sí. Habría que preguntarse si el problema es un problema de elección. O sea, es decir, los electores tienen toda la responsabilidad de lo que está sucediendo ahora,
O sea, ¿desde qué opciones están eligiendo? O sea, ¿cuáles son las opciones que se les ofrecen? Para no echarle toda la responsabilidad al ciudadano, al que elige. ¿Está claro? O mejor dicho, para reducir el problema político a la decisión electoral de una votación. Cuando en realidad lo que tendría que hacerse es una sociedad civil mucho más organizada que construya otras opciones. ¿Está claro? Y que sea consciente de cómo los ejercicios de poder concretos y reales ya están siguiendo ciertas ideologías y no cambian. ¿Está claro? Entonces eso también es importante plantear. Me parece muy bueno. Claro, el análisis que nos están aportando en este momento y también justo rescatando lo que nosotros hemos mencionado en el programa, de conocer el origen, de que esto también apertura el debate, que lo alimenta mucho más, y también ver en esas acciones que actualmente se están dando, por ejemplo, lo último que dijo, si verdaderamente es cuestión o responsabilidad de la persona que vota, o pues de lo que se está dando en el momento, qué personajes están parados y qué posibilidades nosotros tenemos de que se va a asegurar un buen gobierno con esta persona y no con la otra. Y decirse también incluso qué hubiese pasado si se elegía al otro o no. Pero como decimos también, pues esto más que ser posturas o ideologías, también ponen en riesgo otros aspectos, como lo dijeron, no solo económicos, sino también, por ejemplo, en nuestro caso, podría afectar en el ámbito, bueno, de educación, otros, y entonces creo que en ahí entra ese enfoque que no solo es una pequeña cosa o que trae también costumbres o posturas que se mantienen, sino también que estas deben de aperturarse más para los cambios. Y en nuestro caso, bueno, creo que en un contexto más peruano, porque está el ámbito latinoamericano, pero también eso nos ayuda a entender de qué manera nosotros podemos seguir tomando esa línea de sí izquierda o sí derecha. Y lo que rescato es que en clase ustedes mismos nos decían de que pues mantengamos eso, pero desde el origen y no solo dejándonos llevar de lo que nosotros creamos. Me parece muy enriquecedor el espacio que hemos creado. Muchas gracias, profesor Igor, muchas gracias, profesor Diego, por lo que nos están aportando en este pequeño espacio. Somos jóvenes aún, prósperos a convertirnos en futuros profesionales. Ustedes tienen una larga trayectoria y muchas gracias por darnos un poco de su tiempo para transmitir también cómo se llama su conocimiento y también hacernos cuestionar a nosotros sobre lo que sabemos y también lo que no sabemos. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por el espacio y encantado de estar aquí y no desde el lugar del saber, sino desde el lugar de la discusión y del debate. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente. Ok, muy bien. Ha sido interesante, ¿no? Escuchar a ambos expositores. Sí, y como decimos, runitas que nos están escuchando y viendo, pues un nuevo término para todos ustedes. Pues nada, de que nosotros hemos podido aprender un poco de qué manera podemos mantener en las posturas tanto de la izquierda a la derecha y como hemos dicho, pues queremos que este espacio se sienta en donde ustedes puedan ir identificando algunas cosas y asimismo también pues que se sientan escuchados. O también que sientan que estas ideas pues nos van a ayudar a seguir alimentándonos en nuestro día a día y pues no en el ámbito solo académico, sino también en nuestra vida diaria. Ok, muchas gracias, Ronitas. Y antes de terminar el programa, en nuestras redes, que tal Rona en Instagram y atria.peru también. Y no solo exacto. Muchas gracias por escucharnos en este espacio. Y prometemos volver para seguir informando con verdad y por la justicia. Palabra de